Hola hermanos, el día de hoy, 22 de enero del 2024, es lunes de la tercera semana del tiempo ordinario. Fíjense ustedes, ya lunes de la tercera semana del tiempo durante el año. Muy bien, estamos, recuerden, en el octavario de oración por la unidad de los cristianos, en esta semana de oración por la unidad de los cristianos que concluirá el próximo jueves con la fiesta de la conversión de San Pablo. Así que hay que pedir, la primera lectura de hoy nos va a servir, queda muy bien. Bueno, hoy es día de San Vicente de Huesca, San Vicente de Zaragoza, San Vicente Mártir, o sea, hay una manera muy simpática de llamarlo porque, vamos, él nace en Huesca, entonces por eso, llega a ser diácono en Zaragoza y luego va a ser martirizado en Valencia, entonces por eso se va moviendo. Es patrono, fíjense, de Lisboa, ¿ok? Porque hasta allá fueron a dar las reliquias. Es patrono de Valencia. Mi arzobispo es de Valencia, así que por lo tanto hay que hablar bien del santo patrono de mi arzobispo. En fin, nace en Huesca, no sabemos cuándo, ¿ok? No sabemos cuándo, lo que sí sabemos es que se traslada hasta Zaragoza y durante la persecución de Diocleciano, recuerden que estamos en esta época, la gran última persecución, la de Diocleciano y la de Maximiano, pues resulta ser que envían a Hispania, envían a un tal Publio Daciano, se llamaba, llegó como prefecto. Entró por Tarragona, entró allá por lo que hoy es día Girona, ¿no? Va bajando hasta Barcelona, Barcinas, y luego llega a Zaragoza, y entonces empieza la persecución. Ahí fue la época en la que hubo más mártires en la Hispania de aquellos años, ¿no? Pues resulta ser que este Vicente es diácono de un obispo que se llama Valero. Valero parece ser que tenía problemas de habla, entonces a la hora de la predicación, quien predicaba era Vicente, quien hablaba era Vicente. Y entonces lo llevaron delante de Publio Daciano y él se lo llevó a Valencia. Estando en Valencia es condenado al destierro Valero, pero a Vicente lo condenan a la muerte. Y entonces el martirio, pues según los relatos, ¿no? Porque hay algunos poemas muy bellos que son de un tal Prudencio, que ya en el siglo IV, o sea, hagan de cuenta un siglo después, o sea que por lo tanto estamos muy bien en cuanto a de hecho el mismo siglo, porque supuestamente él va a morir martirizado en el año, algunos dicen 304, otros dicen 305, prácticamente es lo mismo, ¿no? Pues a finales de este siglo IV, entonces Prudencio escribe unos poemas en los que relata el martirio, y fue crucificado, fíjense, lo crucificaron en una cruz en forma de X, luego lo metieron en una especie de potro, o sea, porque no era propiamente el potro, se llamaba catasta, que realmente el catasta era originalmente un tablón donde se ponía a los que iban a ser vendidos como esclavos. Sobre esa tabla, como esa tarima, ahí se les colocaba, solo que también se utilizó para martirizar a los cristianos, tratándolos como burdos esclavos, ¿no? Que no valían nada. Y entonces ahí iba a ser martirizado. Al final lo desollaron vivo y lo tiraron al río, o sea, al mar, perdón, lo tiraron al mar y entonces olvídense, es una cosa terrible, pero se recuperó su cuerpo, el cuerpo regresó a la playa y entonces lo lograron recoger y se lo llevaron a un lugar donde hoy en día es una parroquia ahí en Valencia, en lo que quedaba en las afueras de Valencia, ahora evidentemente que no, que la parroquia creo que se llama Cristo Rey. Disculpen si me equivoco, lo leí por ahí y bueno, por ahí va la cosa. Ahora, fíjense, simpático. Cuando llegaron los musulmanes, entonces pues se perdieron las reliquias. Algunos dicen que están ahí, pues de alguna manera las lograron ocultar. La mayoría, porque es que hay elementos contradictorios, la mayoría dicen que se las llevaron hacia Lusitania, es decir, se las llevaron hacia Portugal, y por eso es que llegaron algunas de esas reliquias hasta Lisboa, por eso es el patrón de Lisboa. Luego, algunas de esas reliquias supuestamente terminaron en Italia, en cuenta de ello un brazo. Ese brazo regresó a Valencia, pues sí, porque regresó a Valencia, al lugar donde había sido martirizado, a inicios de la década, creo que fue en 1970, y entonces pues se quedó ahí en la Catedral de Valencia y ahí está. El otro brazo, supuestamente, está, como les digo, en Lisboa. Bueno, igual, ahí el asunto es que el patrono de este diácono, santo diácono, que ha sido un modelo para, o sea, es un montón de ciudades y un montón de realidades que bajo su patrocinio han sido construidas y han sido llevadas y dedicadas. Los mártires, siempre los mártires, nos marcan la pauta, nos van enseñando cómo vivir bien el Evangelio. Vamos a las lecturas. Recuerden que desde el sábado hemos comenzado a leer ya el segundo libro de Samuel.
Entonces estamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos del 1 al 7, y luego nos saltamos hasta el versículo 10. En aquellos días todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David, de la tribu de Judá, y le dijeron: somos de tu misma sangre. Ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducía a Israel, pues ya el Señor te había dicho: tú serás el pastor de Israel, mi pueblo, tú serás su guía. Así pues los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David, rey de Judá. David hizo con ellos un pacto en presencia del Señor, y ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Primero reinó en Hebrón sobre Judá 7 años y 3 meses. Después en Jerusalén reinó sobre todo Israel y Judá 33 años. En total su reinado duró 40 años. Una vez ungido rey, David y sus hombres marcharon a Jerusalén contra los jebuseos que habitaban aquella tierra. Estos le dijeron a David: tú no entrarás aquí, pues los ciegos y los cojos bastarán para rechazarte. Ellos mismos dicen: David jamás entrará aquí. Él, sin embargo, tomó la fortaleza de Sión que en adelante se llamó la ciudad de David. David se hacía cada vez más poderoso y el Señor estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Entonces, fíjense. Primero, hay que reconocer la habilidad política de David. David es del sur, es de Judá. Acuérdense que después esto se va a dividir. O sea, cuando venga el momento de la muerte de Salomón, del hijo de David, entonces entraremos en esa crisis, el reino se divide. O sea, el reino estuvo unido solamente mientras David y Salomón fueron reyes. De ahí se divide. Las tribus del norte, que son 10, esas tribus siempre tendrán una rivalidad con Judá y con Benjamín, que son las del sur. Y Judá es la más grande, sin duda, pero ya les digo, hay una rivalidad ahí que David la logró controlar. Esto es lo que nos cuenta aquí, que en Hebrón, ahí reinó él durante 3 años, pero se da cuenta, Hebrón es un lugar que sigue teniendo visos del pasado. Sigue teniendo algunos elementos que no son propiamente para juntar, para aglutinar. Tampoco se va a ir a Silo, o sea, no se va a ir a los lugares donde él decide, es muy astuto políticamente. Por eso va a Jerusalén, Jerusalén, la ciudad de la paz, que le pertenecía a los jebuseos, así que no puede decir ningún judío, ningún israelita puede decir: pusieron la capital en mi país, la fue a poner aparte. Solo me recuerdo cada vez que leo este texto de lo que pasó, con sus matices, lógico, en Brasil. Claro, en Brasil, tiene que ser Sao Paulo, la capital. No, Río de Janeiro, tiene que ser que era. No. Fortaleza, sería Recife. No creo que hayan pensado en algún momento eso. Mejor fundaron una ciudad aparte y hicieron una capital que se llama Brasilia. ¿Ven? O sea, es decir, mejor para que no se pelee nadie, pongamos una parte. Entonces, ¿qué es lo que hace David? Conquista Sión, que es el cerro que está frente al monte Moria, y en el monte Moria es donde se va a construir el templo de Jerusalén. Entonces, ven, es una astucia de él. Unifica, es decir, por eso les decía que esta lectura queda bien para esta jornada, más bien este octavario de oración por la unidad de los cristianos. ¿Cuánto necesitamos que los cristianos nos veamos como hermanos y no como enemigos? Es una cosa dolorosa. ¿Cómo es posible que hablemos de Cristo y nos ofendamos y nos maltratemos y nos insultemos? Eso no es cristiano, ¿no? Eso más bien dice nuestro cristianismo. Pero en fin, lo que quiero es que se fijen. Entonces, va haciendo como les diría, la lógica de David, unidad política, luego vendrá la unidad religiosa. Y entonces por eso la importancia del monte Moria, porque ahí había sido el lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Entonces, por lo tanto, tiene una connotación importantísima. Más adelante lo vamos a hablar. David es muy astuto, es un buen político, sabe, y dura 40 años gobernando. El número 40 ya sabemos que es un periodo siempre significativo en el pueblo de Israel. A ver, ¿qué tanto trabajamos nosotros por la unidad? ¿Qué tanto trabajamos por esto? Yo sé que alguno va a decir: padre, pero ya no lo había ungido Samuel cuando fue ahí a Belén y delante de su padre Jesé y todo aquello, que era un niño rubio de ojos azules, ¿se acuerdan? Sí, pero aquello fue privado, ¿no? Aquello fue privado. Entonces ahora hay que hacer una acción pública y somos de tu misma sangre. Interesante esa manera de hablar. Pues sí, somos de la misma sangre, así que por lo tanto hay que trabajar por la unidad. El Evangelio, Madre del Señor Jesucristo, ¿qué Evangelio? No se les olvide que el sábado terminamos con que fueron los parientes a buscar a Jesús porque estaba fuera de sí. Bueno, fíjense ahora aquí en el otro enfrentamiento. Marcos capítulo 3, versículos del 22 al 30. En aquel tiempo los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera.
Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Por una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas, si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque le acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok, vamos por partes. En el Evangelio de Marcos, los que van a terminar causando la muerte de Jesús son los escribas venidos de Jerusalén. Así que por lo tanto ya hay aquí algún señalamiento, ya empieza a haber un atisbo de lo que va a significar Jerusalén. Los que vienen de Jerusalén son la gente importante, los que sí se la saben todas, ¿no? Y ya venían con una idea preconcebida, ¿no? Está clarísimo. Este expulsa a los demonios por el poder de Belzebul. Eso es lo que dicen. Estas traducciones dicen, este hombre está poseído por Satanás. De hecho, Satanás lo tiene a él, es lo que dice literal, el príncipe de los demonios. Y aquí es el problema de las traducciones, ¿no? Porque dice literalmente Belzebul. ¿A qué hace referencia este nombre Belzebul? Bueno, vamos. Es cierto que la palabra, o sea, que el término puede significar que era un rey, un dios cananeo, que era el príncipe, el príncipe, y por eso Baal, príncipe. Baal es el príncipe, Belzebul. No sabemos exactamente si a eso se refiere. Hay otras traducciones que dicen que Belzebul significa el señor de las moscas. Eso también es posible. Eso aparece en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 1. Entonces, Belzebul como el príncipe de las moscas. Ahora, el hecho de que Marcos lo explique, porque dice, por el poder de Belzebú, príncipe de los demonios, pareciera ser más que se hace referencia a ese término de Baal, el príncipe, o sea, Belzebul. Bueno, igual, sea lo que sea, evidentemente es un término que hace referencia a lo demoníaco. Y entonces y por eso los echa fuera. Fíjense ustedes, es interesante. La fuerza de Jesús que echa fuera. Reconocen que Jesús echa fuera a los demonios. Hay un reconocimiento. Los mismos escribas reconocen que los echa fuera. Fíjense lo que hace Jesús. ¿Cómo hace? Busca dialogar con ellos. Los llama a los escribas. Y les dice, es la primera vez que aparece la palabra parábola en el Evangelio de Marcos. Es la primera vez, parabalein. Decir, Balein parece ser un lugar y para es poner a la par. Entonces es como una comparación. En el mundo del tiempo de Jesús, el género parábola no es de Jesús, ¿verdad? O sea, es decir, se usaba, era una manera, eran comparaciones, eran dichos, es decir, tenemos que encerrar un montón de cosas. En el caso de Jesús, siempre las parábolas hacen referencia a él o al reino. Entonces, y habrá un capítulo, el capítulo 4, que habrá muchas parábolas ahí, pero Jesús ya venía hablando en parábolas desde hacía rato. O sea que por lo tanto no es que significa que es la única manera. Los hebreos le llamaban masal, era el término para decir parábola. Entonces ya les digo, puede encerrar un montón de elementos, un montón de cosas a las que hace referencia. Bueno, vamos por partes. Entonces, fíjense, viene y les dice, él sí va a utilizar, no usa Belzebul, él usa Satanás. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Un reino dividido no subsiste. Acuérdense que en el caso de Jesús está en Galilea. Es un reino que se había dividido porque Herodes el Grande había dividido entre sus 3 hijos, Filipo, Herodes, habían dividido, pues el Arquelao, habían dividido el reino. Una familia dividida, pues si piénsenlo, se van a pelear precisamente los hermanos. Cuando rechaza Herodes a su primera esposa, se casa con Herodías, que es la esposa de su hermano, entonces también hace una referencia a esto, ¿no? Una casa dividida no puede subsistir. Luego habla, segunda parábola, del hombre fuerte, pues dice, fíjense, de la misma manera, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte, ischiros se dice en griego, un hombre fuerte, si primero no lo ata, solo así podrá saquear la casa, o sea que hay un hombre más fuerte, entonces esa palabra, ischiroteros, se hace referencia a Jesús. Él es el más fuerte. Piensen en lo que decía Juan el Bautista, cuando hablaba de que detrás de mí uno que es más fuerte, ese es Jesús.
Entonces, Satanás tiene su fuerza, sí, pero el más fuerte es el que lo ata. Y aquí hace referencia, fíjense que los rabinos del siglo I, pues el siglo I contemporáneo de Jesús, hablaban de que eso iba a ocurrir. Al final de los tiempos, el sacerdote, de hecho eso es lo que decían en Qumran, ¿no? Los esenios. Un sacerdote puesto por Dios va a atar al diablo, lo va a amarrar. Entonces a eso hace referencia muy probablemente Jesús. Solo así, dice, hay que atarlo, hay que amarrarlo. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Aquí la palabra blasfemia probablemente tiene más el sentido no en el sentido de insultar, sino en el sentido de negar. Fíjense que los judíos tenían muchos elementos que hablaban precisamente de la blasfemia. Y entonces aquí es el rechazo, pero el rechazo abierto a la acción del Espíritu. Es cuando usted no quiere ver la acción del Espíritu. O sea, usted tiene, ahí están las pruebas. Y eso por eso Jesús lo dijo, porque decían que él estaba poseído. ¿Qué es lo que está diciendo? La razón es que usted se niega a ver la acción de Dios, pues entonces usted está blasfemando contra la acción de Dios. Eso es lo que significa. En el mundo hebreo sí, habían un montón ¿cómo les diría?, de acciones que no eran perdonadas, según se dice. Y todas tenían que ver con el rechazo a la ley, con el rechazo a lo sagrado. Entonces probablemente Jesús sigue esta línea, ¿no? Es rechazar, porque todo el mundo dice, Padre, ¿y cuándo voy a blasfemar? ¿Será que yo blasfemo contra el Espíritu Santo? Es posible. Cuando usted y yo, viendo la acción de Dios, la negamos. Les invito a hacer oración. Señor, abre mi corazón a tu palabra y a tu amor. Estar abierto es ante todo salir de uno mismo, romper la coraza del egoísmo que intenta aprisionarnos en nuestro propio yo. Estar abierto es dejar de dar vueltas alrededor de uno mismo, como si ese fuera el centro del mundo y de la vida. Estar abierto es no dejarse encerrar en el círculo de los problemas, del pequeño mundo al que pertenecemos. Cualquiera que sea su importancia, la humanidad es más grande y es a ella a quien debemos servir. Estar abierto no es devorar kilómetros, atravesar los mares o alcanzar velocidades supersónicas. Es ante todo acoger a los otros, descubrirnos, ir a su encuentro, escuchar nuevas ideas, incluso a las que se oponen a las nuestras. Es tener el aire de un buen caminante. Señor, abre mi corazón a tus hijos, mis hermanos, a tu palabra y a tu amor. Amén. Señor, esté con ustedes. Le bendiga a Dios por intercesión de San Vicente Mártir, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz lunes para todos.